voy a grabar la charla. Perfecto. Entonces, lo interesante de los árboles es que nos resuelven problemas, algunos problemas bastante mejor que las listas. Por ejemplo, el problema de buscar datos en un árbol es mucho más eficiente que hacerlo en una lista. Si yo quiero organizar mis datos, pongámosle, yo quiero organizar los datos de mi familia, donde yo tengo que ver información de mis abuelos, de mis bisabuelos, etcétera, es claramente también un árbol, porque incluso se llama así, ¿no? Árbol genealógico, cuando uno guarda información de sus ancestros. Tal vez ustedes tienen algún árbol familiar por ahí. Entonces, resulta que los árboles nos permiten guardar información jerárquicamente y nos facilita las búsquedas. Entonces, por eso son tan útiles y tan usados. Básicamente, el concepto es que un árbol es un grafo. ¿Alguien sabe lo que es un grafo? O por lo menos intuye lo que es un grafo. Los escucho. ¿Nadie? Ok. Bueno, un grafo básicamente no es más que un conjunto de vértices que son como puntos que están unidos o relacionados mediante aristas. Y un árbol no es más que un tipo de grafo, un grafo específico que básicamente es un grafo que cumple con tres condiciones. Uno, no es cíclico, es decir, no hay ciclos en un árbol. Es conexo, quiere decir que todos los vértices o los puntos están conectados. Y no es dirigido, es decir, que no hay una dirección en las aristas. Y además tenemos un nodo específico que se lo llama raíz, un poco con la analogía de los árboles reales, ¿no? Los que nos dan oxígeno, las plantitas. Las raíces son el origen de todos los árboles. Entonces, si vemos esta diapositiva, espérenme. Hay un par de definiciones que yo ya no se las voy a leer, pero básicamente tenemos, cuando se habla de una rama o longitud o la altura, que es un término muy importante en los árboles. Ahorita les voy a explicar con un ejemplito porque aquí no hay dibujos. Esperen, vámonos al screen para que les muestre cómo se ve un arbolito. Entonces, básicamente, a ver, vamos a ver si me salen mis dibujos. Aquí puedo tener un nodo. A este nodo es conocido como raíz. Lo identificamos como raíz. Y puedo tener más nodos. Ay, perdón. Quería copiar. Y entre ellos hay conexiones. Esas son las aristas que unen los nodos. Y a su vez, la raíz en este caso es este nodo que vemos acá, ¿no ve? Es este de acá. Ay, miércoles, espérenme. Y cada uno de los noditos puede tener uno o varios descendientes. Entonces aquí podría ser que este tiene 2 descendientes y que este solo tiene 1. Entonces fíjense, la raíz es este arbolito de acá o este nodo de acá, pero me quiero buscar figuras libres, este de acá. Esta es la raíz, ¿no? Esa es la raíz. Estos son los vértices y se le llama, a estos 3 de acá son los hijos de la raíz. ¿Qué creen que se llaman estos 3 de acá? Los últimos, los de la última línea. Hola, ¿los escucho? Igual los que no tienen audio, los escucho por el chat. Son como los nietos o los hijos Los de los... nietos. Estos vendrían a ser los nietos de la raíz, ¿no ve? También conocidos como, alguien dijo ahí. ¿Listas? Hojas. Hojas. Entonces, las hojas son esos vértices que ya no tienen hijos, que no tienen descendientes, podría decir. Bueno, vendrían a ser los nietos de la raíz en este caso. Entonces, ¿este qué es? Este de acá. ¿Qué vendría a ser ese nodo? ¿Es hoja o no es? ¿Es hoja o no?
Sí, es hoja. Es hoja también, porque no tiene Sí, hijos. eso. Correcto. Entonces, bueno, ese es un arbolito, es una estructura jerárquica y donde se ve claramente la raíz y sus descendientes. Ahora, volviendo a la presentación, voy a compartirles nuevamente la presentación. ¿Qué vendría a ser una rama? Como su nombre indica, es el camino de la raíz a una hoja. O sea que nuestro arbolito, nuestro anterior dibujo tenía muchas ramas, ¿cierto? La longitud es el número de nodos que la forman. Y la altura es la longitud de la rama más larga. Otra vez, la rama es un camino de la raíz a la hoja, la longitud es el número de nodos y la altura es la rama más larga. Entonces pregunto, en este caso, en este dibujo, ¿cuál es la altura del árbol? Sin contar, ¿se cuenta la raíz? Se cuentan todos los nodos. Habíamos dicho que la altura es la longitud de la rama más larga y la longitud viene a ser el número de nodos que la forman. Creo que 2. No. El número de nodos que forman la rama más larga, en realidad tenemos varias ramas, ¿no ves? Si se fijan, voy a hacer unas rayas aquí. Aquí hay una rama. Van a disculpar mi precisión. Aquí tenemos otra rama. Aquí otra rama, ¿cierto? Y esta es otra rama. ¿Cuál es la rama más larga? Bueno, tenemos tres. La primera. ¿La primera o la segunda o la tercera? Ok, esta es la rama más larga. ¿Cuántos nodos hay aquí? 3. 3. Esa es la altura del árbol. La altura del árbol es igual a 3. ¿Sí? Ese es el concepto. Es un concepto muy importante porque si los árboles son muy altos, tardan más tiempo en ser procesados. Entonces la altura afecta bastante en los árboles, en muchos de nuestros algoritmos. Por eso es importante aclarar. Listo. Entonces, ese es un concepto clave. Volvemos a nuestro... ¿Todos están viendo otra vez la presentación? Sí. Ok. Entonces, ya hemos hablado de lo demás. Raíz, ancestro. Bueno, se entiende que un ancestro es todos los nodos que te anteceden y las hojas también ya las hemos mencionado. Entonces, bien, ya tenemos lo básico para poder empezar a trabajar. Fíjense que los árboles pueden tener una cantidad limitada de hijos. Esa cantidad limitada puede estar limitada por una variable K. Entonces, si nuestro árbol tiene, por ejemplo, todos los nodos de mi árbol tienen 1, 2 o 3 hijos, este árbol se le conoce como un árbol ternario, porque tiene 3 hijos. Este es nuestro caso. Teníamos hasta 3 hijos, ¿no ve? Si el árbol tuviera más que 3 hijos, también es conocido como árbol cario, cuando puedo tener muchos más de 3 o 4 o 5 o 100 o los hijos que yo necesite. Pero los árboles que ahora nos vamos a tratar es cuando K es 2. ¿Por qué nos interesa tanto cuando K es 2? Estos árboles binarios son muy usados y nos facilitan bastante algunas operaciones. Entonces, el concepto básico de un árbol binario con K2 es que el árbol está vacío, y esto se usa mucho en los algoritmos, siempre hay que verificar eso, o tiene raíz y un subárbol izquierdo, que es un árbol binario, y un subárbol derecho, que es un árbol binario. Entonces, veamos si tengo un dibujo. Voy a volver al dibujo que estábamos haciendo. Esto lo borramos. Entonces, esta cuestión, fíjense, no sería un árbol binario, ¿no ve? Porque tenemos hasta 3 hijos. Entonces, para que sea binario tendría que ser así. Ese es un árbol binario. Porque como máximo tengo 2 hijos para cada nodo. Y la definición dice, el árbol binario tiene la raíz y por un lado tenemos, a ver, un subárbol izquierdo, este de acá, y un subárbol derecho. Ay, miércoles. Perdón. Van a disculpar mi mal juego de mouse. Bueno, entonces el subárbol izquierdo y el subárbol derecho a su vez son árboles binarios.
que tienen un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, que a su vez son árboles binarios. ¿Se entiende? Ese es el concepto de árbol binario de búsqueda, o por lo menos la definición recursiva. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? No. ¿Seguros? Perdón, el subárbol derecho entonces es a su vez binario, pero el izquierdo ya no. No, también es binario. Aunque lo he escrito medio mal, este subárbol izquierdo es un árbol binario. AB le podríamos llamar. Sigue siendo un árbol binario, ¿por qué? Porque a su vez tiene un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. ¿Y qué cosa tiene este subárbol derecho? Nada. Vacío. ¿Y qué habíamos dicho que era un árbol? Un árbol binario es vacío o consta de raíz, que tiene su árbol izquierdo y su árbol derecho. O sea, la primera cosa que hemos dicho, si se fijan, es que podía ser vacío. ¿Se entiende? Y podrían haber más ramas, digamos, que estén vacías. Claro, podríamos tener más ramas que estén vacías. Por ejemplo, esta. A ver, vamos a hacer otro dibujo. Entonces, miren este. Vamos a ir hacia atrás. Ahí. Si yo tengo más líneas, vamos a seguir haciendo unas cuantas más. Ay, caray. Van a disculpar, no domino la... Ahí en azul quería. Vamos a hacerlo en azul. Vamos a poner ahí. Y quiero otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. Miren, este puede tener solo su árbol izquierdo, o solo su árbol derecho, mejor dicho. Y pongámosle así. ¿Esto es un árbol binario? ¿Cumple o no cumple? ¿Cómo lo ven? Cumple. ¿Cuál de todos? Demasiado. Este es Un solo árbol uno. binario. Este es solo un árbol binario que tiene una raíz. Esto es un solo árbol binario. ¿Se dan cuenta, no ve? Sí, sí, cumpliría en todo caso, dice. ¿Por qué cumpliría? Porque tiene máximo hasta 2 hijos en cada uno de sus nodos. Exacto. Fíjense, esto completo es un árbol binario. ¿Sí? Esta es la raíz. Y si yo verifico la propiedad en cualquiera de mis nodos, por ejemplo, este que acabamos de crear, este de acá. ¿Este es un árbol binario? Sí, también, porque fíjense, al lado izquierdo no tiene nada, está vacío y eso es válido. Y al lado derecho tiene otro subárbol. Entonces, cada uno de los nodos efectivamente tiene o está vacío o tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Sí? Entonces, efectivamente es binario. ¿Cuándo deja de ser binario? Cuando yo por algún motivo creo, por ejemplo, aquí le aumento, pongámosle aquí, le quiero aumentar un tercer hijo. En este caso, este árbol deja de ser un árbol binario. ¿Se entiende, no ve? Porque ya tiene 3 hijos en ese nodo. Exacto, entonces no puede tener 3 hijos. La regla es que o tiene 2, o 1, o 0, pero 3 no puede. Es máximo 2, esa es la regla, ¿sí? Ok, gracias. Para un árbol binario. Ahora, si es un árbol ternario, este árbol que está en la pizarra o en la pantalla, sí cumple con la regla de que es un árbol ternario, porque tiene 3, 2 o 1 hijos y cumple, ¿no? Podría ser un árbol ternario. Ok, creo que está claro, ¿no? Magíster, prácticamente un árbol binario podría ser considerado igualmente un árbol ternario. Un árbol binario podría ser, claro. Es un Ya. subconjunto, digamos, ¿no? Alguien me dice, Sí. sí, sí, pero eso parece un árbol binario, sí, pero agregarle un hijo más y ya está, digamos. Ok. Una pregunta, ¿la altura en este caso cuánto es? 1, 2, 3, 4, 6. 6. 6, correcto. La altura del árbol es 6. Y la altura podría seguir creciendo, aunque no es lo ideal, podría seguir creciendo por aquí, ¿se dan cuenta? O sea, yo podría seguir haciendo, ay, pucha, que no me sale. Podría ser que el árbol siga creciendo por aquí.
Cosa que no queremos. Normalmente no queremos esto porque se empieza a parecer más a una lista, ¿se dan cuenta? Miren esta... Miren toda esta cuestión. Esa es la rama más larga, ¿no ve? Nuestra altura es 7. Nuestro árbol, si empieza a pasar esto, se está convirtiendo prácticamente en una lista. Y eso es algo que no queremos porque, bueno, para eso usamos listas, no nos complicamos con árboles, ¿no? Es un detallito que siempre hay que ir controlando. No sé, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra consulta que haya surgido? Bien. Entonces, ahora empecemos con algunos algoritmos sobre árboles binarios. El primero que ya está en la presentación, en la de árboles, en el PowerPoint que les he pasado, es el de contar nodos de un árbol. Muchos de los algoritmos en árboles son recursivos porque son súper elegantes, cortitos, como este que pueden ver. Contar A. Salida es la respuesta. ¿Qué creen que es A? Un nodo. Un nodo. ¿Cuál nodo creen que es? Raíz. La raíz. Correcto. Desde el principio. Exacto. Le mando la raíz del árbol A y este me va a dar la respuesta donde va a decir cuántos nodos tiene ese árbol. Miren la condición. Dice, si el árbol es vacío o si la raíz del árbol es vacía, entonces la respuesta es 0. Cosa bastante obvia. Caso contrario, llamo recursivamente a contar los elementos del subárbol izquierdo de A. Y eso me va a dar una respuesta 1, lo mismo hago con el subárbol derecho, y me va a dar una respuesta 2. ¿Cuál sería el total? El total sería la respuesta 1 más la respuesta 2, que son los nodos que tengo a la izquierda y a la derecha, más 1. ¿Por qué más 1? Para que vaya contando cuántas veces está pasando. Correcto, pero ¿por qué más 1? Cuenta la raíz. Exacto, porque ese más 1 es la raíz. Exactamente. Entonces, si se fijan, este más 1, ¿lo ven? ¿Lo que he marcado? Estoy haciendo mis pruebas. Se ve. Ah, ya, perfecto. Este más 1, efectivamente, es que estoy contando lo que está en el subárbol izquierdo, lo que está en el subárbol derecho, más lo que es la raíz, me va a dar la respuesta total. ¿Parece coherente? Y este contar, miren qué elegante ha quedado, qué cortísimo y qué entendible, me da la cantidad de nodos del árbol. ¿Se entiende cómo funciona? Y como el objetivo de nuestros árboles es no pasar de un tamaño excesivo, De una altura prácticamente es efectivo. excesiva. De una altura excesiva prácticamente es muy efectivo esto con recursividad. Exacto, porque si la altura es demasiado grande, pongámosle que la altura de mi árbol es de qué sé yo, 100.000 nodos o vértices, recursivamente esto va a morir porque la recursividad, ¿cómo trabaja? A ver, ¿cómo va a funcionar esto en nuestro ejemplo? Otra vez voy a ir al dibujo. Aquí. ¿Cómo funciona esto en nuestro ejemplo? Le voy a quitar algunos nodos ahí que le habíamos aumentado. Ahí. Este algoritmo, ¿cómo va a funcionar? ¿Quién me explica? Me debería devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? La respuesta debería ser 6. Creo que ustedes también pueden dibujar en la... ¿Quién quiere salir a la pizarra? ¿Cómo funciona la recursividad? Yo ¿Nodos llamo... pueden dibujar? La primera llamada entra por aquí. Y dice el algoritmo, el árbol, la raíz es vacía, no. Entonces va por el caso contrario y entra con el subárbol izquierdo. Y nuevamente entra aquí, ¿o no? Recursivamente hablando, ¿no? Sí, siempre por la izquierda primero. Ajá, primero por la izquierda. ¿El árbol es vacío? No. Entonces vuelve a llamar recursivamente por aquí. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, llega aquí y dice, ¿el árbol es vacío? No. Entonces, ¿a dónde llama? Al lado derecho. No, todavía no. Miren, a ver el algoritmo. Esperen, voy a ver. No los puedo poner las dos cosas al mismo tiempo. Déjenme ver si hay alguna manera. Voy a tratar de llevarlo. No copia la imagen. ¿Alguien puede copiar? ¿Pueden editar, chicos? A ver, intenten dibujar algo aquí.
No, no se puede, magíster, solamente lo comparte. ¿No pueden ustedes escribir en pizarra? No. Ahí está, ¿quién pudo? Yo ¿Cómo? solo aprieto el lápiz que está en la parte inferior izquierda. Ok, por si acaso podríamos, a ver, quisiera traer el algoritmo, eso es lo que quiero. Voy a En una tratar. sola pantalla se podrían poner los dos y compartir esa Es pantalla. que la pantalla, es que no me deja dibujar si lo hago. Dame un segundito, estamos aprendiendo todos. Oh, no, no me deja esto. A ver, tal vez aquí. Ah, lo logré. Bueno, no está perfecto, de hecho, se ha deformado, pero la idea está, ¿no? Aunque han aparecido esos símbolos extraños. Ok, ahora sí. Ya, no necesito. ¿Se entiende, no? Sí, muy bien. Ya, vamos a dejarlo ahí. Esos símbolos raros. Ok, entonces, miren, quiero que se entienda el algoritmo y la recursividad porque esa es la base para casi todos los algoritmos. Entonces, miren, señores. Espérenme un segundo, una cosa más voy a borrar acá. ¡No! Y ánimo, esas hojas no lo tomen en cuenta. Bien, entonces, ¿cómo va este algoritmo? Entra por la raíz a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, y ahora aquí, ¿o no? Porque fíjense, dice, el árbol está vacío cuando estamos aquí. ¿A es vacío? No. Entonces entra al caso contrario y va a la izquierda, y va a la izquierda y aquí ya no hay nada. Aquí está vacío, ¿o no? Sí, ¿Están conmigo todos? ¿Y qué se supone que responde esto? 0. Cero, correcto. Entonces, este lado le dice 0. Le responde el 0, o sea, no hay a tu izquierda nada. Luego, ¿qué hace recursivamente hablando? Se va a la derecha. Exactamente. Cuéntame. Se va a la derecha, no hay nada, entonces la derecha le dice 0. 0, 0, 0 más 1. 0 más 0 más 1, esto vuelve aquí y le dice 1. ¿Están de acuerdo? Así es, 1 por izquierda. 1 por izquierda, obviamente por aquí va a ir 0. Entonces, ¿aquí qué va a devolverle este a su padre? 1 más 0 más 1. 1 más 0 más 1, o sea, 2. Entonces, fíjense, hasta aquí, todo esto le va a devolver, ay, pucha, le va a devolver 2 a la raíz. ¿Se entiende? Lo propio va a pasar por el lado derecho, ¿no ve? Aquí este le va a devolver 1, este le va a devolver 1, y este, ¿cuánto le va a devolver al padre? 3. 3. Entonces, todo este lado le devuelve 3. Entonces, el algoritmo finalmente me retorna 6. 2 Correcto. más 3 más 1. Y efectivamente, esos son los 6 nodos que queríamos. Así es como funciona la recursividad en los árboles. Y si se dan cuenta, a medida que la altura crece, si se fijan, cada vez que esto es más alto, esto va entrando más recursivamente y es lo que no queremos, que la recursividad, que la altura sea muy alta porque la recursividad tiene el problema de la pila, ¿no es cierto? Entonces, la altura hay que mantenerla a raya en los árboles. Esa es la idea y el concepto. ¿Se ha entendido? ¿O hay alguna duda? Sí, sí, se entiende. Ok. Y ya se puede editar también. ¿Otra vez? No entiendo. Que se puede editar. ¿Cómo? Ya, sí, sale el lápiz ahí. Perfecto. Entonces me van a ayudar. Bueno, se ha entendido el concepto de contar, que es lo importante, y si no hay dudas o si hay dudas, les ruego me las hagan saber. Si los que no tienen micrófono, estoy esperando los chats. Listo, señores. Entonces lo tengo ahí a la mano el chat. Bien, volvamos a nuestra presentación y veamos un par de diapositivas más. Luego de contar, podríamos analizar el algoritmo, ¿no? Contar, el tiempo que me toma contar. ¿Cuántos sospechan, sin entrar a mucho detalle, cuántos sospechan que me va a tomar el conteo? ¿Qué tiempo, de qué orden es este
algoritmo? N, tal vez, si N es Número variable. de nodos. Número de nodos, donde n, o n, donde n es el número de nodos. Totalmente de acuerdo. Podríamos usar ahorita para contar el método maestro para no complicarnos ahorita haciendo recurrencias y toda la cosa, ¿no? Porque como es recursivo, es una buena técnica. Estoy de acuerdo, es orden n, el conteo. Bien, otro algoritmo básico súper importante es calcular la altura. Para calcular la altura de un árbol binario, bueno, ahí tienen el ejemplo, es nuevamente, si el árbol está vacío, respuesta no. Calcular la altura del árbol, perdón, esto está con error. Solamente es una entrada, nada que ver, perdón, ahí. Entonces, calculo la altura del subárbol izquierdo, tengo A1, la altura 1, la altura del derecho A2. Y mire lo que hace a la salida, a la vuelta de la recursividad. Si A1 es mayor que A2, entonces la altura o la respuesta es A1 más 1. Y caso contrario, la respuesta es A2 más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué ese más 1? Una pregunta, es como que va comparando ambas ramas mientras sean iguales, o sea, mientras a los dos lados tenga algo, y luego hay un lado que, digamos, tiene uno más que el otro, y ese es el que está sumando, o algo así. Sí, va comparando las alturas. Fíjense, piensa en recursivamente. Yo no me voy a preocupar más que del caso básico, que es este. Este es el caso base. Se los voy a marcar mejor, ¿no? Ay, pucha, no marca. Ese es mi caso base. Y luego, ¿qué me preocupo? Que la recursividad se encargue de encontrar la altura del árbol izquierdo. Piensa en recursivo, no piensa en cómo funciona el algoritmo todavía. Luego, el algoritmo encuentra la altura del árbol derecho. Listo. Tengo las alturas de mi árbol izquierdo y de mi árbol derecho. Las tengo a mano. ¿Cuál es la altura final del árbol? La que es mayor, ¿no es cierto? Entonces, luego de haber obtenido las dos alturas de mis dos subárboles, me quedo con la mayor y le sumo 1. ¿Por qué le sumo 1? La Es la raíz. Nuevamente, correcto, la raíz. Entonces le digo, ok, la altura, por lo tanto, es la rama más larga, la altura del subárbol más largo, más grande, y más la raíz. O altura 2, en el caso de ser la otra mayor, y la altura, le sumo la raíz. Es interesante este algoritmo por su simplicidad nuevamente. Entonces, este algoritmo me permite calcular la altura del árbol. Va por ahí. No sé si hay alguna pregunta más. Bien, vamos al último algoritmo que tengo acá y es este. Dependiendo de dónde se visite la raíz, el recorrido puede ser pre, in o post order. Vamos a suponer que tenemos este algoritmo, me lo voy a copiar de nuevo a nuestro pizarrón y Perdón, una pregunta. ¿Y el claro, algoritmo de la altura es también de orden n? el algoritmo de la altura es buena pregunta. ¿De qué orden creen que es? Sospechan, digamos. Porque es igual casi que el de contar, o sea, sigue la misma lógica, ¿no? Ajá. Son dos llamadas recursivas, ¿no es cierto? Y El cuando número de ramas. hay dos llamadas recursivas, y ahorita vamos a poner una recurrencia. ¿Les parece que antes de ver el orden, que sí es orden n, vamos a ver vía método maestro, podemos hacer el análisis para hacerlo más fácil? O podemos hacer un análisis ahorita, pero quiero terminar con el último ejercicio, el recorrido, y luego discutimos, ¿les parece? Está bien. Ok. Este recorrido es el que quiero que veamos. Lo traigo acá. Y vamos a suponer que en mi árbol, pucha, aquí debería tener numeritos. No sé cómo ponerle números aquí adentro. A ver, voy a ponerle aquí. 1, 2, 3. Ay, perdón, van a disculpar. Esto está muy chistoso. 4. Lo hice muy chico. 5. Ay, y 6.
Ay, Dios, ya, lo logré. Ok, recorrer el árbol no es más que visitar cada uno de los nodos y ir mostrándolos. Eso hace este algoritmo. Fíjense, recorrer en orden es, si el árbol está vacío, termina. En pocas palabras, no hace nada. Caso contrario, llama recursivamente con el subárbol izquierdo. Luego visita la raíz, que no es más que mostrarla, y luego hace una llamada recursiva por el subárbol derecho. Este recorrido in order, me pueden decir qué va a mostrar aquí. Esto supónganse que es un cout. En vez de visitar la raíz, ustedes pónganle cout. ¿Cómo va a recorrer? ¿Me podemos decir qué cosa va a mostrar este algoritmo? Yo lo voy escribiendo aquí. ¿Qué es lo primero que va a mostrar? La raíz 1. Nope. ¿No? A ver, No, piénsenlo. El 3. ¿Cuál sería el primer número que va a mostrar? 2. Nope. 3. Vamos, vamos. 3 es el primero que va a imprimir. ¿Por qué 3? Siempre empieza por izquierda y al Ajá, final recién. exacto. Aquí fíjense que va haciendo llamadas. El 1 no lo muestra, va a la izquierda. El 2 va a la izquierda, el 3. Bueno, a continuación, ¿qué va a mostrar? El 2. El 2. Luego, El 5. 4. no, El 5. no. Mostraría el ¿Cuál? 5. El 1, ahí está. ¿Quién es? El Brian Almendras. Ok. El 1, Brian. Es que también por WhatsApp nos pueden responder, por favor, los que no tengan micrófono. Luego del 1. Espero a los que tienen mensaje que también nos hablen por el WhatsApp. El 5. De acuerdo, 5. Luego, 4. ¿cuál? 6. 4. 4 o 6. 6. 6. 4. Estoy de acuerdo con Brian. 4. ¿Por qué 4 y no 6? Porque va a la